Hola, vamos a hablar de un tema que se llama el estigma social al enfermo mental. Este tema tiene como objetivo contribuir a la prevención de la estigmación de las enfermedades mentales en México, recopilando información de las consecuencias que se tiene sobre el enfermo mental, su familia y la sociedad. Vamos a tratar de hacerlo con el lenguaje más sencillo posible, más sencillo para entender en cualquier persona, aunque ésta no esté familiarizada con temas de salud mental. La idea es sensibilizar al público con un conocimiento confiable y fácil de digerir, reduciendo así de esta forma o contribuyendo a reducir la discriminación contra el enfermo mental. Y aquí viene, una pregunta que es bastante obvia para poder continuar con este tema, que es el estigma. Bien, el estigma, el término fue creado por los griegos y lo utilizaban para referirse a signos corporales. La idea de estos signos era exhibir algo malo o poco habitual en las personas que lo portaban. Hablamos de un estatus social malo, un estatus social que degradaba a la persona. Los signos podían consistir en cortes, quemaduras en el cuerpo o tatuajes. Advertían que el portador era un esclavo, un desertor o un criminal o sencillamente alguien no deseable. Básicamente se utilizaba para etiquetar a las personas, de quien uno debía de alejarse, especialmente en lugares públicos. En la Edad Media ya le agregaron otros signos más religiosos, como por ejemplo los estigmas de San Francisco de Asís, donde ya se consideraba algo más como un regalo o un premio por parte de un dios. Y bueno, en este caso, hoy en día el estigma lo podemos definir como un fenómeno donde se le da atributos a un individuo que le generan un descrédito, una desvaloración social. Esto emerge de una diferencia entre una identidad social virtual, es decir, lo que la sociedad cree o tiene el ideal que debería ser lo normal, y esto poniéndole en contra las características que realmente presenta una persona o un individuo. Usualmente se piensa que una enfermedad mental o las personas que tienen un problema mental son pocas, pero realmente estamos hablando de números más grandes. Hoy en día hay unas 15 millones de personas con algún padecimiento mental. Solo 1 de cada 5 de estas personas reciben un tratamiento de salud apropiado. Hablamos que más o menos unas 9 de cada 10 personas con algún problema mental son víctimas de discriminación. Según la OMS, 1 de cada 4 personas tendrá una enfermedad mental en algún momento en su vida. Y bueno, esto es claro que no es una enfermedad de minorías, es una enfermedad bastante frecuente. De hecho, si nosotros llegáramos a sumar todas las personas que tienen cualquier tipo de problema mental y los agrupamos, podrían llegar a superar a las personas que padecen de diabetes o cáncer. Y bueno, a diferencia de lo que se cree, no es una enfermedad que pudiera llegar a ser leve, puede llegar a tener consecuencias mortales. Según la OMS, una persona se suicida cada 40 segundos. Aquí en México, solo en México, estamos hablando de unas 38 personas al día que se llegan a quitar la vida. Hablamos de una enfermedad o un problema que sí podría llegar a tener consecuencias fatales. A pesar de esto, también esta parte de la enfermedad mental es una de las que reciben poco presupuesto, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en las autoridades aquí en México, las que se encargan de gestionar la salud pública, en el 2017 el presupuesto asignado a salud solamente fue del 2%, una cifra muy por debajo al 10% que la OMS recomienda para esta área. El 80% de estos recursos que se llegan a destinar
se utilizan más para gastos de, bueno, para mantener los gastos o solventar los gastos de los hospitales psiquiátricos. Pero además de esto existe una marcada estipulación por parte de la sociedad y la población en general hacia las enfermedades mentales, lo cual hace que las personas eviten buscar ayuda o atención en salud mental por esta estigmación, este marcaje que la gente o que la sociedad se hace cuando se enteran que alguien tiene un problema mental. Lo primero que suele generar es alejarse de él, etiquetarlo y señalarlo como una persona que está loca. ¿Y de dónde viene esto de que está loca? ¿De dónde viene este miedo a que las personas pudieran tener un problema mental? Bueno, vamos a hablar de estas ideas, pero primero vamos a ver cómo funciona esta, esta estigmación, cómo va generando estos problemas. Para empezar, hay ideas erróneas. Parte de esas ideas, por ejemplo, que una persona que tiene un problema mental puede ser una persona peligrosa, puede ser una persona violenta, inestable emocionalmente e impredecible para su forma de reaccionar. Estas ideas va a generar un estereotipo. Todas las personas locas pueden ser peligrosas. Esto va a desembocar a un sentimiento de tener una amenaza cerca, de miedo, de desconfianza hacia alguien que tenga un problema de salud mental. Es donde comenzamos con los prejuicios. Los prejuicios ya tenemos dimensiones a nivel emocional: enojo, miedo, desconfianza, molestia, incomodidad. Y de estas emociones nos va a generar un rechazo mayor, donde ya podríamos entrar en otro tema más fuerte, que es la discriminación. En la discriminación ya hay una clara demostración de rechazo hacia lo que podemos considerar algo malo, aberrante, como el ejemplo que estábamos hablando ahorita, una amenaza. Y aquí ya podemos hablar de privación de derechos, ya podemos hablar de hacer acciones que estén agrediendo los derechos de otras personas, o que le estén cerrando puertas, oportunidades, por una creencia que se tiene, que además, bueno, como ahorita vamos a ver, están mal fundamentadas. Y bueno, hay varios tipos de estigma. Estamos aquí en el cuadro, podemos ver algunas de ellas. El estigma benigna tiene un carácter indulgente, es decir, de compasión, de pobrecita persona, de pobrecito de él, lo voy a ayudar, o no sé, sentir una lástima por esta persona, que pudiera verse no tan mal porque se ve benigna, pero estamos generando también esta idea de minusvalía a una persona que pudiera ser capaz de hacer lo que desee o de seguir sus metas, pero también se considera como un estigma benigna. Tenemos también una estigma asociativa. Esto es cuando los estereotipos, los prejuicios y la discriminación afectan a las personas que rodean a la persona que tiene el padecimiento mental. Como esta persona tiene un mal y tal vez sea a lo mejor genético, puede ser que sus padres, sus hermanos lo tengan, o porque sus familiares pudieran ser una familia disfuncional, todos en esa casa pudieran estar locos. Y si a ti te cae bien esta persona que está loco, es porque a lo mejor también estás loco. Este tipo de asociación, es decir, porque te veo practicando con él, pudiera ser igual que él. Tenemos autoestima, que es cuando el mismo paciente aplica en sí mismo esos estereotipos, estas etiquetas negativas. Las personas que tienen un padecimiento mental de por sí ya tienen un padecimiento como tal. Vamos a encontrar muchos problemas de autoestima, de inseguridad, de sentirse mal por todas estas cargas emocionales que tienen. Es decir, una persona con un trastorno mental sí pudiera tener
problemas de inestabilidad emocional. Pero a todo esto, además, la sociedad todavía va a rechazarles, va a limitarles, va a decir tú no puedes, tú no debes, tú esto, tú el otro. Entonces van a empezar podrían fácilmente llegar a interiorizarlo, a realmente creer que ellos son rechazados, son apestados, son todo lo que la sociedad le está diciendo. Y esto puede tener un problema muy, muy fuerte sobre una persona que ya lleva un tratamiento, un padecimiento mental, porque va a retrasar muchísimo su recuperación, va a ser lo más difícil y pudiera incluso llegar a su deserción, a que deje su tratamiento, a que pueda volver a recaer en un futuro. Y como lo habíamos comentado anteriormente, pues esto es una barrera muy importante para que las personas eviten acudir con un profesional de la salud mental para evitar llegar a ser catalogadas. Aquí en México, una persona podría llegar a tardar desde más o menos un año sufriendo un padecimiento fuerte antes de animarse a ir con un profesional de la salud mental. Puede llegar desde un año hasta 5 años. Y si hablamos que todavía se va a tardar un tiempo el profesional de la salud mental, la institución de salud mental, en poder diagnosticar y darle un tratamiento. Además de eso, todavía que genere alguna corrección en su vida, estamos hablando de muchos años que las personas terminan perdiendo, sufriendo por un tema tan simple como es bueno, no tan simple, pero sí tan injusto como es la estigmación social. La otra forma de estigma que tenemos es la estigmación pública. Aquí hablamos nuevamente de creencias, estereotipos que se forman en el imaginario social, lo que la gente dice, lo que la gente cuenta. Que ahorita vamos a hablar de las ideas más comunes en las próximas láminas. La estigma institucional, promoción o práctica de estigma, de discriminación hacia pacientes de salud mental ejercida por instituciones o por su personal, por el gobierno o representantes del sector salud, ya sea público o ya sea privado. Alguna vez quizás a alguien le haya pasado que cuando va uno al médico, principalmente ocurre más en salud pública, el doctor no toma en serio los padecimientos, los síntomas o los padecimientos que decimos tener. Sobre todo pasa más en salud pública. Y bueno, cuando se sabe que alguien tiene un padecimiento mental, esto se agrava. Tú estás sugestionado, realmente me estás haciendo perder mi tiempo, no tienes el dolor que dices que tienes, o empiezan a menospreciar o disminuir el argumento o lo que la persona expresa que tiene de molestia o de dolor, reduciendo así la atención que se le debe de dar y bueno, generando todavía más estragos a la autoestima del paciente mental. Y bueno, vamos a hablar de las ideas más recurrentes, ideas negativas, ideas erróneas, poco fundamentadas, que alimentan el estigma de salud mental, lo que la gente cuenta. ¿Qué es bueno, vamos a empezar con las primeras ideas. Las personas con un padecimiento mental no tienen cura, son casos perdidos. Están incapacitados para estudiar o trabajar de forma irremediable. Son impredecibles, incontrolables, violentas, pueden llegar a asesinar, son peligrosas, son una amenaza, son responsables de lo que les sucede. Esto hablando de las personas que tienen una adicción a alguna sustancia. Son personas que les falta voluntad, valor para enfrentar a la vida. Son flojos que no quieren trabajar. Vamos a desglosar poco a poco estas ideas. Y bueno, tenemos también en la lámina algunas imágenes. En la parte de arriba tenemos a personas que
han tenido, ya sea de forma comprobada, un problema de salud mental, o ya sea que se haya quedado en la duda, pero son personas que llegaron a matar a otras personas. Son asesinos con o sin una enfermedad mental, llegaron a lastimar a otras personas. En los periódicos llegaron a mostrarlo, llegaron a exhibir que son personas con problemas de salud mental. Y esto cuando llega a pasar muchas veces lo vemos en la primera página de los periódicos o sale de una forma muy alarmante en las noticias más importantes de la televisión o de la radio. Hablamos de situaciones que muchas veces reconocemos, tanto próximamente, por ejemplo, la Mataviejitas, el Caníbal de la Guerrero, temas de ese tipo, la gente lo suele recordar mucho. El ser humano tiene la tendencia a recordar lo que se considera amenaza por cuestiones de supervivencia, pero también llegamos a asociar casos muy particulares, llegamos a asociarlos con otros más generales y eso nos lleva a una generalización. Cuando también hay muchas personas que para hacer más sencilla su vida llegan a generalizar y además tienen ideas muy polarizadas. Nosotros catalogamos el mundo para poderle dar un sentido y hay personas que para hacerlo extremadamente sencillo lo catalogan en dos polos. Esto es bueno, esto es malo, esto es negro, esto es blanco. Y olvidan que hay muchos matices y hay muchas razones como para poder simplemente polarizar bueno o malo. Y además de esto, pues se generaliza. Si una persona tiene una enfermedad mental y esta persona que tiene enfermedad mental llegó a matar, entonces las personas que tienen enfermedad mental pueden llegar a matar. Ideas todavía más rígidas, ideas todavía más necias. Hay personas que llegan a decir los enfermos mentales son violentos, son asesinos, son un peligro. Y empezamos a tener una generalización que va todavía más allá de de lo que solamente nos muestran las noticias. Las noticias nos muestran algunos casos que llegaron a pasar. Realmente, hablando ya de cifras, son muy pocas personas que llegan a tener una enfermedad mental, que llegan a verse involucrados en delitos de este tipo. Pero sin embargo, para la sociedad en general lo manejan como que son muchos y para algunas personas llegan a afirmar o a generalizar que son todos. Y esto se ve, por ejemplo, en la imagen que está abajo de la que tenemos los personajes verídicos arriba. Son imágenes, son de personas ficticias, personas de películas, psicópatas de película, tiene ahí el título, asesinos que en películas hicieron un personaje que mataba porque estaban con un problema mental. Aníbal Lecter es uno de ellos, como ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuevamente parte de lo que estábamos platicando. Los padecimientos mentales nos pueden llevar a tener este tipo de estigma. ¿Cuál es la otra parte de que la gente llega a contar? Bueno, como estábamos hablando al inicio, las personas que tienen un problema de salud mental son personas que no tienen cura, son casos perdidos. Esto viene de la idea que se tenía anteriormente de que cuando se perdían neuronas ya no se podían recuperar. Hoy en día se sabe que no es de todo cierto. Hay varias regiones del cerebro que si se pierden neuronas se pueden volver a recuperar algunas se pueden incluso llegar a reconectar. Tal vez no se recuperan, pero sí se pueden volver a reconectar. Hoy en día se sabe que no es la cantidad de neuronas lo que hace que una persona sea hábil o estable mentalmente, sino son las conexiones, estas que precisamente se pueden volver a recuperar. El cerebro, después de recibir un daño, se puede volver a reconectar si se tiene la terapia y la atención adecuada. Que los enfermos mentales están incapacitados para estudiar o trabajar de manera irremediable.
Hay casos que pudiera llegarse a dar, pero nuevamente son muy pocos. Son muy pocos, la gran mayoría de las personas con un tratamiento correcto pueden llevar vidas muy funcionales. Y la verdad, si ellos no platican que tienen un mal, nadie se va a dar cuenta. Sin embargo, no es el caso y a llevarlo como una pena, como una vergüenza, y es parte de por lo que estamos haciendo este video. Sino es como para mostrarlo como un ejemplo de que realmente sí se puede recuperar muchísima funcionalidad llevando el tratamiento correcto. Una persona con un problema mental puede terminar una carrera, puede llevar a cabo un negocio, puede hacer muchas cosas. No es una limitante de manera definitiva, como a lo mejor llegó a hacerlo en algún momento hace algunos años, no sé, unos 50 años más o menos, o 100, si llegaba a ser un problema que llegaba a ser muy, muy difícil de poder recuperar. Hoy en día no. Los tratamientos permiten que las personas puedan desarrollarse de manera plena. Son impredecibles, incontrolables, violentas. Ya habíamos comentado que no es de manera generalizada. Son muy pocos los casos que llegan a ser así. Son responsables de lo que les sucede. Esto más va dirigido a las personas que tienen un padecimiento de adicción. Los estudios recientes demuestran que no es tanto así. Ciertamente no es aconsejable llevar ningún vicio, pero al final del día hay personas que tienen diferentes vicios y no necesariamente tienen que ser a sustancias, pueden ser vicios a otras cosas, pero hablando del tema de sustancias en sí, hay personas que de manera biológica ya pre- están predispuestas a generar un vicio más que otras. A lo mejor alguien tiene la constitución física para resistir más, digamos, el alcohol o alguna otra droga como la cocaína, pero no es que todos tengan esa constitución. Entonces, en este caso, bueno, pues algunos pueden salir de un vicio fácilmente, a otros les cuesta más trabajo. Son personas que les falta voluntad. Esto viene de que se cree que las personas que tienen una depresión se les puede quitar con un échale ganas, o si tienes ansiedad simplemente tranquilízate. Les falta voluntad. No se hacen los locos para no trabajar. Alguien me platicó una historia de un general americano, George Patton, que bofeteó a un soldado que se encontraba en la enfermería porque le dio una crisis de nervios. Lo bofeteó porque lo consideró cobarde. De ahí, de este tipo de historias, viene esto de que los enfermos mentales les falta voluntad. Digo, este, yo entiendo que se ha corrido historias de ese tipo, pero realmente no es tan sencillo como simplemente échale ganas o te hace falta voluntad. Si ese fuera el caso, las carreras como psiquiatría o como psicología no existirían. No se hubiera investigado todo lo que se ha investigado, las personas no pierden el tiempo investigando solamente por hobby, como muchas personas llegan a creer, o porque sea un buen negocio. Esto data de una necesidad real y data de una necesidad real porque no se quita con un simple échale ganas o con fuerza de voluntad. Sí se requiere más que eso y es el motivo por el cual existen estas carreras y es por el cual se está llevando toda una investigación al respecto. Y bueno, se tiene que tener un poquito más de consideración por esta parte. A lo mejor hay personas que no han padecido depresiones tan fuertes o problemas de ansiedad tan fuertes, pero hay otras que sí. De la misma forma como vamos a encontrar personas que pues no tienen a generar caries, aunque generen sarro, pero caries no. No vamos a decir que no generan caries porque tienen fuerza de voluntad. De esa misma forma no podemos decir que alguien tiene depresión y otra ansiedad porque una tiene fuerza de voluntad y la otra no. Es porque, bueno, el organismo de alguna forma va sufriendo diferentes padecimientos y algunas nos toca depresión,
nos toca ansiedad, como a otras les puede tocar otra cosa. Siguiendo con el tema, parte de los mitos que se tienen sobre salud mental, también están los profesionales de salud mental. ¿Qué es lo que se cuenta de los profesionales de salud mental? Bueno, las personas que estudian psiquiatría o que estudian psicología o cualquiera de estas carreras enfocadas a la salud mental, lo hacen porque tienen problemas mentales también, quieren solucionar sus propios problemas, es decir, están tan locos como los locos que están tratando de ayudar. Es como un ciego tratando de guiar a otro ciego. Y eso, bueno, hace que muchas personas prefieran no acercarse, como una persona que está tan mal o más mal que yo me va a aconsejar, me va a ayudar. Otro tema, que se cree que las personas que son profesionales de salud mental dan consejos. No se dan consejos. Las personas que tienen este tipo de carreras o que están en los hospitales psiquiátricos, te amarran con estas camisas de fuerza, te encierran en un hospital mental que es como una prisión, te dan electroshocks como una forma de tortura, pueden llegar a casos muy, muy extremos, a quitarte tu libertad, pisotear tus derechos de una forma realmente casi satánica, como lo vemos en las películas, como lo vemos en las series de televisión, donde los médicos de salud mental pueden llegar a ser personas realmente muy aberrantes. Aquí tenemos algunos ejemplos en las imágenes de lo que la gente popularmente llega a creer y llegan a aceptar como parte de este caló popular. Hannibal Lecter, y bueno, algunas escenas de algunas series y películas que tienen claramente esta temática. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tema. Las imágenes que se van generando en el populacho, en lo que la gente va hablando, lo llegan a manifestar de manera verbal. Por ejemplo, en el segundo recuadro, etiquetas o estereotipos negativos. A las personas se les llega a manejar de esta forma, con una etiqueta. Es un loco, es un monstruo, es un psicópata, psicótico, demente, esquizofrénico, bla, 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 bla. Esto se maneja de una forma como de insulto, como para degrinar, como para descalificar, como para reducir el poder que pudiera tener esa persona. Independientemente de que sí tenga un trastorno o no, muchos de nosotros lo hemos utilizado para hacer burla, reducir, disminuir o incluso insultar. Aunque no sea una persona que tenga un problema mental, simplemente es por querer agredir, por querer reducir el poder de la persona con la que nos estamos confrontando. Y por supuesto, esto se ve traducido a las personas que sí tienen un problema de salud mental, porque inmediatamente nos llevamos esta imagen de esta persona violenta, inestable o discapacitada. Los aspectos que nos están llevando, aspectos afectivos: miedo, vergüenza, desconfianza, desvaloración, inseguridad, que se va a terminar por expresar en un rechazo, en una marginación, en un maltrato, en negación de derechos, negación de oportunidades. Ese es el proceso que va llevando el estigma. Como lo habíamos comentado anteriormente, empezamos con una idea, un estereotipo, que nos lleva a una emoción y después a una conducta que termina manifestándose en una discriminación. Las principales fuentes de estigma: la cultura, lo que la gente cuenta, como habíamos comentado, esas ideas que nos llegan de nuestro medio, del populacho en general, la literatura, cines, medios de comunicación, lo que nuestra familia nuclear nos va
enseñando desde pequeños. Y bueno, esto empieza a generar la indiferencia. Consecuencias del estigma. ¿Por qué no seguirnos burlando de las personas que tienen un padecimiento mental? ¿Qué consecuencias pudiera tener eso? Bueno, la principal afectada naturalmente va a ser la persona que tiene el padecimiento. Le va a generar un aislamiento social, no solo porque la sociedad lo va a aislar, sino porque él, al sentirse rechazado como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, se va a aislar también. Esto va a ser un negativo para su tratamiento, naturalmente va a ser lo más difícil. Si de por sí salir de un problema desde salud mental es difícil, esto se lo hace todavía más difícil. Genera en estas personas esta situación de desesperanza. En forma general genera temor hacia pacientes en la lámina dice con esquizofrenia, pero es de manera general, pacientes con cualquier problema de salud mental, desprecio, rechazo. En los trabajos, en los negocios puede reducir ventanas de oportunidades. Y bueno, todo esto hace que las personas no busquen tratamiento, no busquen ayuda de un profesional, que se agoten todas las oportunidades que no tenga que ver con psicólogos, con psiquiatras o profesionales de salud mental, y se tome un tratamiento de manera ya tardía, de una forma ya retrasada. Y bueno, además de esto, vamos a ver la siguiente lámina. Las personas con un problema de salud mental, como comentábamos, pueden generar aislamiento, pérdida de confianza por su familia y sus redes de apoyo, retraso en la búsqueda de atención, deterioro a nivel personal, emocional y afectivo, pérdidas de oportunidades y desarrollo económicos, deterioro en la calidad de vida. Esto ya lo habíamos mencionado. En la familia y las personas cercanas al enfermo mental, ¿qué es lo que les puede generar? Bueno, cuando tenemos un enfermo de cualquier tipo, no solamente enfermedad mental, ya genera un problema en la familia, ya genera un problema de incertidumbre, de que no se sabe qué va a hacer. Los gastos que esto genera adicionales, el cambio de rol. Y además de esto, la sociedad también se llega a ensañar con las personas que llegan a cuidar o que tienen a un familiar de salud mental. Como lo hemos comentado anteriormente, se les asocia de que como tu familia es infuncional, se pelean, tienen roles diferentes a los míos, tienen una religión diferente o no sé, les pasó esto. Entonces no solamente es un ejemplo de que tu familiar está mal, sino tú también puedes estar mal y el resto de tu familia está mal. Y bueno, a lo mejor no me conviene contratar al que se apellida igual que aquel que está enfermo mental, porque pudiera estar igual y cualquier día me va a echar a perder un trabajo o generar gastos adicionales. Y bueno, esto hace que las personas que son el soporte emocional, afectivo de los enfermos mentales, la familia, los amigos, las personas que le rodean, empiecen a tener también estos padecimientos por el estigma social y empiecen a tener un desgaste emocional, incluso muchas veces hasta económico. Personal de salud. El personal de salud, ¿qué problemas o qué consecuencias pudiera sufrir por el estigma social? Bueno, la desmoralización en su trabajo, el rechazo por otros profesionales de otras áreas, por ejemplo, los médicos generales, que muchas veces
no ven el problema de salud mental como algo más serio, sino como lo hemos comentado, falta de voluntad. Pueden llegar a considerar como una falta de suspicacia, o simplemente falta de seriedad a la a la carrera de salud mental. A pesar de que la psiquiatría es un nivel más elevado que lo que se considera médico general, los médicos generales, cuando tienen la oportunidad de especializarse más en otras áreas, hacerse de un doctorado, por ejemplo, prefieren buscar otras áreas, no sé, cardiología, cancerología, cosas que se consideran pues más de rango, más importantes, más difíciles, más de mayor prioridad que la psiquiatría. ¿Por qué? Se le da un estatus de menor calidad. Como lo mostramos en la lámina, hay un psiquiatra por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Frustración e impotencia por las constantes recaídas que los pacientes llegan a tener. El estigma social, como habíamos comentado, puede llegar a generar desánimo en las personas que tienen estos padecimientos, y esto lleva a que titubeen en el tratamiento, que lo lleven de una forma poco consistente, poco constante, o o lo abandonen hasta el punto en que vuelven a recaer. Para un psiquiatra o un psicólogo, estar viendo que su paciente no avanza, que constantemente vuelve a regresar y vuelve a regresar, puede generar este sentimiento de impotencia, de fracaso, de alguna forma de desesperanza, y bueno, se ve afectado en la atención que se le da al enfermo mental también. Las instituciones. Bueno, todo esto de que los pacientes estén constantemente regresando, va a generar una saturación en los servicios. Si podías haber tenido 10 pacientes al día nuevos, o que llevan de forma lineal, en una utopía ya pueden llevar de forma lineal un buen tratamiento. Utopía me refiero a lo que se considera como ideal, lo que debería de ser correcto. En realidad no es así, porque de esos 10, 9 dejan de tomar el tratamiento a las pocas semanas, que se empiezan a sentir bien, porque les da pena que les digan que estás tomando chochos o cosas de ese tipo, y vuelven a recaer. Entonces, en lugar de que tengas 10 en un día, ya tienes 19. Y al día siguiente podías tener una cifra similar, o quizás más. Entonces, esto va a generar que los servicios de salud se sobresaturen, que no se avance con los tratamientos, que estén llegando nuevos casos, pero estén saliendo pocos. Y esto va a generar un problema en la calidad, porque si te podía poner una atención de 15 minutos para atenderte mejor, si yo fuera un psiquiatra, por ejemplo, si yo te podía dar una atención de 15 minutos, ahora ya solamente tengo 5, porque tengo el doble de pacientes allá afuera, o el triple, o más. Y también esto va a generar un incremento en los costos, porque sigo aumentando el número de pacientes, pero pocos están logrando salir de manera exitosa del problema de salud mental. Intervenciones anti-estigma. Hay algunas estrategias que se han llevado, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, para poder solucionar el problema de estigma social. Esto, como lo había comentado, sí genera problemas de costos, de saturación, de problemas emocionales para las personas que padecen este estigma, y por esa razón es que se ha buscado por diferentes formas solucionarlas. Las estrategias basadas en información limitada, bueno, pueden llegar a no ser tan funcionales, no son
no son tan viables porque no se está atacando un problema a ciegas. Campañas masivas. Ha habido muy buenas intenciones de atacar el estigma social con campañas muy masivas, pero que la verdad han tenido muy poco éxito. Hablando en términos de números, no han logrado generar la reducción al estigma social como se esperaba o se creía. Investigaciones sin fundamento. También es parte de tener una información sesgada o poco confiable que no están en el contexto cultural de la población a quienes va dirigido. Esto es algo que ha sido común porque algunas buenas investigaciones, algunas buenas campañas se han desarrollado en países que han tenido un nivel cultural X, por ejemplo, Estados Unidos. Y esas mismas campañas funcionaron muy bien en Estados Unidos, se intentan llevar a otros países, por ejemplo, Medio Oriente, África o América Latina, pero la cultura no es la misma, las ideas no son las mismas, la forma de ver el mundo no es la misma, y esas campañas no, si no se adaptan, pues no van a funcionar, porque pues no es la misma cultura. Y bueno, que son construidas bajo una visión disciplinar, es decir, que solamente son hechas bajo un solo lente, por ejemplo, conductismo, otro ejemplo solamente por psicoanálisis o alguna otra especialidad, por ejemplo, desde el punto de vista psiquiátrico nada más, y se ignora todo lo demás. Este tipo de campañas igual es insuficiente, van sesgadas, con con una información o un método, solamente un método, no se alcanza a abarcar el espectro que se necesita o que se requiere o se desea. Es por eso que una intervención, bueno, debería de llevar todas estas consideraciones antes de poderse desarrollar. Eventos claves a considerar. ¿Qué información se necesita dar? ¿A quién debe ir dirigida? ¿Cómo transmitir esa información? Se pueden hacer grupos interesados, incluyendo de personal del sector salud. Y bueno, aquí vamos a hablar de la información que se debe dar. En este video se trató de dar parte de esa información. Por ejemplo, en este caso se trató de hablar de lo que es el estigma social, que es, porque, bueno, muchas personas que no están muy acostumbradas a estos temas no identifican estigma social con la idea científica, sino con una idea más religiosa. Bueno, esto en esta parte del mundo, tomando en cuenta la cultura. Esta información se debe de resumir, se debe de ver qué información es la necesaria para dar, a quién va dirigida. En este caso, la sugerencia es que sea a grupos de interés, principalmente las personas que están padeciendo el estigma, son las primeras que les va a interesar un tema así. En segundo orden, las personas que viven cerca de una persona con estigma, su familia, sus amigos, personal de salud, que bueno, claramente una persona que llega a estudiar una carrera enfocada a este ámbito va a tomar temas así. Y el cómo transmitirla, cómo cómo llevar esta información a la mayor cantidad de oídos de estas personas de grupo de interés y las personas en general, para que, bueno, se vaya diseminando un poco esta situación del estigma. Una idea que la tecnología hoy en día nos proporciona son a través de medios sociales, medios masivos, que hace algunos años, si no tenías una fuerte cantidad de dinero, sencillamente no podías acceder. Ahora sí lo puedes hacer, gracias a los medios sociales. Es una forma de muchas, ¿no?, que se puede llegar a utilizar. Vamos a hablar de formas para contrarrestar el estigma. Una de ellas, bueno,
programas de empoderamiento personal. Estos en los lugares de centro de salud mental los llegan a dar porque, como lo habíamos comentado, los principales afectados y los principales interesados y los principales que pueden generar un cambio en sus vidas son los mismos enfermos mentales. Si una persona con padecimiento mental llega a tener un reforzamiento de este tema, que llegara a tener las herramientas cognitivas, las herramientas de conocimiento y demás que le hagan falta para que no le afecte el estigma que la sociedad hace por un padecimiento así, va a ser más fácil que pueda vacunarse contra los efectos del estigma social, que su autoestima no se vea afectada, que a nivel emocional no tenga que cargar con todo el peso que el estigma genera adicional a lo que ya genera su padecimiento, que no se haga sentirse como un minusválido, como alguien incapacitado, y que pueda tener la esperanza de llevar a cabo su vida, sus proyectos, sus planes y sueños, aunque tenga un problema de salud mental. Todo este tipo de conocimiento hace que las personas puedan echar adelante su vida, comprobar y demostrarse en hechos que todas estas ideas de estigma social son erróneas y con una actitud más clara, más firme, seguir avanzando, mejorando su calidad de vida. Esto, bueno, también ayuda a que no deserten de tratamientos de salud mental, lo que les va a dar esa estabilidad emocional y de salud que tanto se necesita para poder llevar todo esto que se había comentado. El que no deserten va a hacer que haya más fluidez en la mejora de la atención y bueno, las instituciones como los profesionales de salud mental también se van a ver beneficiados. La población en general en sí. Se busca concientizar al paciente de todo esto para que lo interiorice, para que lo vuelva parte de su proceder. Se busca mejorar su autoseguridad, confianza y autoestima en sí mismo. Otra forma es la promoción de información de estigma y sus consecuencias, no solamente a los pacientes, sino a sus familiares. Hay un error muy común que se lleva con los enfermos mentales, que como hemos dicho es un estigma benigna, de pobrecito, de dejen en paz a mi hijo porque está malo de la cabeza, déjenlo hacer lo que quieran, o yo voy a hacer las cosas por él, voy a tratar de asegurarme de que él esté bien, porque él no puede. Esto, bueno, se trata de erradicar con esta información, haciéndole saber a los familiares que no necesariamente tiene que ser un discapacitado. Si llega a haber enfermos que tienen algún padecimiento muy fuerte, que los incapacitan, volvemos a mencionarlo, llegan a ser realmente muy pocos. La gran mayoría, pueden llevar una vida completamente plena y funcional. Y que este tipo de conductas solamente van a empeorar esta situación. Y bueno, a los padres, a los familiares se les capacita en este punto para que puedan tener un saber qué y cómo hacer, cómo tratar al paciente mental, para que tenga una vida tan normal, que realmente va a llegar a ser normal. Y además de esto, bueno, esta promoción de salud mental, esta promoción del estigma, esta promoción de estos problemas, ya teniéndolo los familiares, ya teniéndolo el paciente, se puede llevar a más personas que estén cerca del paciente como parte de su soporte, y a través de los medios de comunicación masivos que ya se habían comentado, a otras personas que no tengan que ver con el tema de manera directa, para de alguna forma reducir
el problema de estigma social, que todos sepan que así como ha habido ideas erróneas desde que el mundo era plano hasta que las mujeres no podían hacer muchas cosas, de esa misma forma hay ideas erróneas con los padecimientos de salud mental y que, bueno, eso debe de cambiar. Es una perspectiva que se debe de cambiar. De la misma forma como hoy se cambió la idea de que el mundo es plano, entre comillas. De la misma forma como hoy sabemos que las mujeres son capaces de hacer todo lo que ellas quieran hacer, tanto como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre, que el género no hace una diferencia, no hay no hace alguien más débil que otro, y como otras ideas erróneas que ha habido en el pasado de que porque son de una religión diferente, que porque son de una raza diferente, de preferencias sexuales diferentes o X o Y, problemas, estas ideas de salud mental también también deben de caer, también deben de verse como lo que son, errores, ideas mal fundamentadas, que como sociedad tenemos la responsabilidad de buscar información, de educarnos, de hacer que esto cese. Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los más pequeños, de mostrar un ejemplo que esto no es correcto, que es erróneo, que está mal. Y bueno, siguiendo con la siguiente lámina, estas son algunas otras formas de enfrentar la estigma social. Son algunos comentarios dirigidos principalmente a las personas que lo están padeciendo, pero también al público en general. No dejes que la estigma te haga dudar de ti mismo, que te cause pena, vergüenza. No te aísles, no te identifiques con una enfermedad. La etiqueta que la sociedad te dé o que un diagnóstico te dé no te identifica. De la misma forma, como no podemos decir que porque yo tengo diabetes soy un diabético, que porque yo tengo cáncer soy un canceroso. Tampoco podemos decir que porque tengo ansiedad soy un ansioso, o soy un TOC, o soy un esquizofrénico. Un diagnóstico o una etiqueta no te define, no dice quién eres. Todos somos muchísimo más de lo que una etiqueta da. Las etiquetas están diseñadas principalmente para resumir, para sintetizar, para reducir. Y cualquier persona somos mucho más de lo que una etiqueta puede llegar a ser. Las etiquetas son para resumir, no son para definir a una persona como tal. Otros consejos: únete a un grupo de apoyo, busca ayuda, habla sin reparos contra el estigma social. Y bueno, las referencias bibliográficas de donde se sacó la información. Espero que este video sea de agrado. Espero no haber ofendido a nadie. Y discúlpenme si no lo hice de la mejor forma posible. Les prometo que en los siguientes videos lo haré de mejor a cada vez mejor. Les deseo mucha suerte y muchas gracias por el tiempo que me regalaron y también por la atención.